Reporte minero y energético. ¿Cómo están? Comenzamos este nuevo capítulo de Reporte Minero y Energético. Chile se ha impuesto ambiciosas metas en materia de descarbonización. En este escenario, las energías renovables son claves para lograr este cometido, por lo que el país está trabajando para impulsar la transición energética, condicionante además para el desarrollo de otras industrias, como por ejemplo la del hidrógeno verde. Para analizar estas iniciativas vamos a estar conversando en el programa con el ministro de Energía, Diego Pardo. Además, conoceremos en detalle lo que fue la quinta versión de la Feria de Exploración Minera FEXPIN y conversaremos con Juan Carlos Marcuart, presidente de FEXPIN, sobre el importante anuncio que se da por primera vez en la minería desde la Bolsa de Comercio de Santiago. Y como cada semana, revisaremos las principales noticias de la industria minera y energética. Acompáñenos y comenta el capítulo de hoy en Twitter utilizando el hashtag Reporte Minero. Para 2050, Chile proyecta alcanzar la carbono neutralidad y varias son las iniciativas que deben desarrollarse para lograrlo. Por ello, la Ley de Transición Energética, presentada por el Gobierno a través del Ministerio de Energía y que hoy se encuentra en el Congreso como proyecto, será clave para lograrlo. Vamos a profundizar en sus alcances, analizar también los avances relacionados a la política en torno al hidrógeno verde. Para eso estamos en el programa con el ministro de Energía, Diego Pardo. Ministro, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, a ver, hablemos un poquito de cuáles son las expectativas que tienen con el proyecto de transición energética y cómo también va conversando con este plan de descarbonización. Bueno, el objetivo general de este proyecto de ley lo que busca es abordar lo que nosotros denominamos el segundo tiempo de la transición energética. El primer tiempo de la transición energética a mediados de la primera década de la segunda década de este siglo se enfoca en la penetración de energías renovables, en hacer más limpia la matriz eléctrica. Fue un primer tiempo que uno puede decir muy exitoso. Pasamos de cerca de un 1% de penetración para las tecnologías solar y eólica a algo así como un cuarto, digamos, que es lo que tenemos hoy en día. Y si uno suma de alguna manera todas las energías renovables, el año pasado inyectamos cerca del 55% de la electricidad del sistema fue con energías renovables. El tema es que el otro 45% que necesitamos sustituir no solamente supone energía, ¿cierto?, sino que también supone otras prestaciones para el sistema eléctrico que son más difíciles de sustituir. La flexibilidad es típicamente un atributo que tenemos que empezar a intencionar con más fuerza en nuestras políticas públicas y por lo tanto, este proyecto, el proyecto de ley de transición energética, busca hacerlo a través de tres pilares. El primero de estos pilares está enfocado especialmente en temas de transmisión. Suele decirse que no hay transición sin transmisión, ¿cierto? Claro. En materia de transmisión, muchas veces ponemos el foco en las grandes infraestructuras de transmisión, como Quimalo Aguirre, pero estas grandes líneas de transmisión, por cierto, que son desafiantes y tenemos que seguir avanzando en aquello, pero hay otro conjunto de obras de ampliación, obras de expansión, obras adicionales, que son obras en tamaño menor, donde fue un conjunto de obras que fueron muy golpeadas por lo que ocurrió en términos de costos de construcción después de la pandemia. Y el nivel de atraso que tenemos como país en este segmento, digamos, de estas obras de transmisión es muy grande. Ministro, ese atraso, como usted dice, por los elementos que estaba mencionando, ¿puede significar un retroceso o una pausa demasiado extensa, digamos, de lo que es la transición energética, cuando ya usted señalaba el 55% de la energía que está inyectada al sistema es de energía renovable? O sea, eso lo vimos, de hecho, el invierno pasado en costos marginales que estuvieron, en máximo histórico. Y a su vez también lo hemos visto incluso en la fragilidad del sistema. A mí me tocó estar en la región del Ñuble coordinando la emergencia forestal durante el verano. Sí. Y tuvimos que, el coordinador tuvo que realizar maniobras de racionamiento de energía y de hecho, ir desconectando algunas localidades cercanas a Chillán porque la sobrecarga de la línea, una línea muy frágil para la importancia que tiene, ahí deberíamos tener otra línea cuyo
que de hecho la línea que Charrúa-Chillán, digamos la línea adicional que va de Charrúa-Chillán, es una línea que debería entregarse este verano, a finales de este verano, y sin embargo su avance es 0%, ¿cierto? Entonces, eso es preocupante, digamos, porque tiene que haber una línea de transmisión robusta y que sea, si es necesario, con complemento, en este caso el que usted mencionaba. Esa particularidad, de hecho, tiene efectos productivos también. Uno ve, digamos, y esto es algo que muchas veces han levantado las autoridades electas de la región del Ñuble, el gobernador, los senadores, la senadora Carvajal, hacen ver que efectivamente esta estrechez de transmisión genera problemas productivos, digamos, empresas que no tienen la disponibilidad técnica de energía para comenzar sus instalaciones, para crecer su capacidad productiva. Entonces, este es un problema que tenemos que solucionar y para ello lo que hace el proyecto de ley es de alguna manera simplificar nuestra legislación actual. Está muy centrada en que las obras de transmisión sean necesarias y se minimice su costo. Y eso está muy bien, digamos, pero la consecuencia de eso es un sistema que para este tipo de otras obras de una escala relativamente más pequeña es demasiado burocrático. Y cuando te enfrentas, por ejemplo, con un constructor que producto de las alzas de cobro desea abandonar una obra o simplemente quiebra, no tienes las herramientas legales para recuperar esos atrasos de una manera razonable. Y por lo tanto, el proyecto está está dirigido a simplificar los mecanismos para hacernos cargo de ese sector en particular. Ese, de nuevo, es el primero de los tres pilares. El segundo pilar tiene que ver con mecanismos para fomentar el almacenamiento. Que eso es bien importante porque aquí no solamente tenemos que pensar en la transmisión, sino en el almacenamiento cuando queremos que esta matriz energética sea, digamos, una matriz verde con energías renovables, mucho vertimiento de energía que finalmente es la que se pierde debido a la baja capacidad de almacenamiento que existe a nivel de lo que es el país. Efectivamente, nuestras líneas de transmisión se congestionan, pero se congestionan todas a la misma hora, se congestionan durante el horario solar. Claro. Típicamente uno puede distinguir tres horarios, ¿cierto? El horario solar, que es el horario intermedio, por así decirlo, donde más brilla el sol, y después está el horario nocturno y el horario diurno, cada uno de 8 horas, 3 por 8, 24, digamos, esas son las 24 horas del día. Entonces, si te fijas, nuestras líneas de transmisión están congestionadas únicamente un tercio del tiempo. En los otros 2/3 del tiempo hay capacidad para mayor transmisión. El punto es que la energía solar no tenemos hoy en día los medios tecnológicos, las instalaciones para almacenarla. Si consiguiéramos almacenarla, entonces el retiro de unidades térmicas se facilita tanto en términos de la operación del sistema en su dimensión de seguridad, como también en términos de precio. Digamos, la energía, la energía solar almacenada es igualmente más barata que la energía generada a partir de combustibles fósiles, especialmente con los precios de los combustibles fósiles que hemos visto desde... O sea, primero, producto de la estrechez internacional de las cadenas de suministro en la pandemia y posteriormente con la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, ser capaz de almacenar todo el potencial solar que tenemos como país es algo muy importante, tanto desde la perspectiva de la seguridad, para poder retirar las unidades térmicas de manera segura, como también por un tema de precios y de hacer más económico el sistema y también más productivo nuestro propio ecosistema productivo, nuestro propio, ofrecer precios de energía más competitivos a las industrias. Ese es el segundo pilar, un pilar muy importante, crítico en la transición energética, y el tercer pilar tiene que ver con la manera en que debiéramos enfrentar las rentas de congestión que se producen por la congestión del sistema, especialmente cuando estas enfrentan eventos extraordinarios, ¿sí? Lo que observamos durante el año 21 y el año 22, ¿sí? Fueron años particularmente secos, o sea, la generación sobre la base de hidroelectricidad fue muy baja. Claro.
Y a eso se agrega que, bueno, teníamos congestión durante la hora solar, y además de eso se vieron precios de los combustibles por los fenómenos que te mencionaba recién, donde el precio del carbón llegó a cuadruplicarse, el precio del gas natural lo mismo, el precio del diésel llegó a triplicarse. Entonces, en esas condiciones lo que ocurre es que desacoples que son relativamente normales, digamos, la diferencia entre el precio de inyección y retiro que tienen los participantes en el sistema, los generadores que participan del sistema, digamos, ¿Ministro? Estos desacoples que normalmente eran de un valor, históricamente habían sido de un valor, durante el año 21 y durante el año 22 tomaron valores extraordinarios. Y ahí la pregunta que uno tiene que hacerse es qué corresponde hacer con esas rentas sobrenormales de congestión. Lo que hace el proyecto de ley, lo que propone el proyecto de ley es devolverla a los generadores de tal manera de que estas situaciones extraordinarias puedan sortearse sin que ello redunde, por un lado, en que contratos que son económicos para los consumidores residenciales terminen por quiebra, y por otro lado, que en términos dinámicos, estructurales, no se concentre el mercado. Claro. Ministro, en el contexto que usted nos menciona, que se hace cargo el proyecto de ley de transición energética, yo mencionaba al comienzo lo que ha sido el camino a la descarbonización. Esto iniciado en concreto el gobierno anterior, siempre se habló de una política de Estado en justamente llegar a la carbono neutralidad. Ahora, con todo ese contexto, ¿se ha podido seguir al pie de la letra, podríamos decir, ese cronograma? Algunos datos indican que hay 8 centrales a carbón que aún no cuentan con fecha de retiro, por ejemplo. Hay una demanda de electricidad que aumenta año a año por justamente las necesidades, digamos, a nivel de la población, de la sociedad, y ese contexto donde usted dice transmisión, almacenamiento es bien importante. ¿Se puede seguir esa senda? ¿Se puede seguir con esta descarbonización hasta llegar a un 100%, que obviamente es una meta bien ambiciosa? O sea, las metas, nuestras metas como país efectivamente son ambiciosas, y tanto producto del COVID y la pandemia, digamos, como producto de la invasión de Rusia a Ucrania, los escenarios energéticos en todas partes del mundo, esto sí. no es solamente algo que haya ocurrido en nuestro país, se vieron tremendamente estresados. Cuando uno mira lo que ha ocurrido en otras partes del mundo, yo diría que nuestro país está sobrellevando, digamos, estas dificultades con bastante mayor convicción respecto al cumplimiento de estas metas que lo que uno observa en otras partes del mundo. Y yo creo que es una muy buena noticia, porque eso habla de nuestra capacidad como sector, como país, digamos, para estas políticas de Estado sostenerlas pese a las adversidades, pese a las dificultades. Lo sencillo, por así decirlo, sería decir, bueno, mientras se hace muy difícil nos vamos a olvidar de estas metas y nos vamos a concentrar, claro, en estas otras cosas. En el presente, digamos. Claro, pero el problema es que la calificación de esas dificultades, los siguientes gobiernos también van a estar sujetos a aquello. Entonces, yo creo que es muy importante, eso refleja lo serio que nos tomamos como país, esta política de Estado, y en eso mi experiencia ahora ya en el plano más personal con los ministros de gobiernos anteriores ha sido siempre muy buena, digamos. Siempre la posibilidad de diálogo ha estado presente. El ministro Jovet participa, el exministro Jovet participa del comité estratégico de hidrógeno verde. Con la ministra Jiménez también me ha tocado conversar en reiteradas oportunidades, lo mismo con el exministro Huepe, con el exministro Pacheco, el exministro Rebolledo, que hoy día nos representa en la Organización Latinoamericana de Energía. Así que esto es realmente muestra el compromiso que tenemos como Estado en nuestras metas de carbono neutralidad. Ministro Diego Pardo, ministro de Energía, gracias nuevamente por acompañarnos en Reporte Minero y Energético. Que le vaya muy bien. Gracias a ustedes, feliz cumpleaños por el programa y nos vemos pronto. Ya, pues que esté muy bien, hasta luego. Cientos de asistentes se reunieron en FEXMIN 2023, evento que reunió a profesionales de la industria minera en Chile para discutir el futuro de la exploración minera y promover la inversión y el desarrollo en este sector. Para conocer más sobre lo que se discutió en esta instancia y también importantes anuncios, conversaremos con Juan Carlos Marquardt desde Espacio Riesgo ahí de FEXMIN. Juan Carlos, un placer tenerte nuevamente en el programa. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nicolás? Encantado de estar de nuevo con ustedes. Y exactamente Espacio Riesgo estamos muy contentos con los resultados de
de FEXMIN, de la quinta versión de FEXMIN. Hemos tenido prácticamente el doble de los asistentes del año pasado. Se han presentado una cantidad de proyectos muy interesantes que buscan financiamiento para continuar con las exploraciones. Y hemos tenido la presencia de stands de más de 50 servicios para la minería, para la exploración en particular. Así que muy contentos con cómo se ha resultado FEXMIN 2023. Juan Carlos, me imagino que cumple las expectativas que tenían, feria que también hemos seguido en reporteminero.cl y con toda la información en nuestro portal reporteminero.cl. Y con relevantes temas en términos de lo que es la exploración. ¿Cuáles son los temas que se discutieron con más profundidad, digamos, y la sensación que les deja a ustedes? Mira, se han presentado proyectos muy importantes que se van a desarrollar pronto, lo cual son buenas noticias para el abastecimiento y que Chile sea el primer productor de cobre en el mundo. Y adicionalmente estamos viendo proyectos nuevos que son los que presentan los exploradores aquí en FEXMIN y que significan los nuevos posibles proyectos para el futuro. Así que se ha visto mucho entusiasmo también en los asistentes en ayudar a generar estas nuevas posibilidades. Juan Carlos, y en ese sentido, y lo conversamos... Dentro de ese contexto... Sí, te escuchamos. Sí, dentro de ese contexto precisamente tuvimos hoy día un importante anuncio de ENAMI, que ellos han iniciado un proceso de licitación de prospectos de exploración, de prospectos mineros, lo cual abre nuevas posibilidades de exploración en sectores que hasta ahora no estaban con movimiento, con actividad. Y lo mismo también ENAMI va a iniciar un proceso de asociaciones con terceros para estudiar las propiedades mineras que tiene ENAMI y que también estaban inactivas. Así que eso es una estupenda noticia para el sector porque de ahí pueden salir muchas nuevas posibilidades para pequeña y mediana minería. Claro. Juan Carlos Marquardt, y en otro tema, lo conversamos antes de la feria justamente aquí en el programa contigo, lo que siempre es tan necesario, el financiamiento para llevar a cabo los proyectos y los prospectos de exploración. Entiendo que van a haber anuncios bien relevantes en términos de un antes y un después de lo que es la posibilidad de obtener recursos a través del mercado financiero, ¿no? Efectivamente, una gran noticia que finalmente se la va a dar aquí en FEXMIN, se está dando en FEXMIN, que el mercado Scalex de la Bolsa de Comercio de Santiago aceptó que se liste el primer proyecto minero acá en la Bolsa chilena que va a buscar financiamiento local. Así que es una gran noticia porque eso marca el inicio de esperamos un futuro muy loable para el financiamiento de los proyectos de exploración. Claro, y puede ser considerado un hito, entendiendo que en otros países mineros por excelencia, esto de buscar financiamiento para proyectos mineros a través de el mercado financiero, las bolsas, es una situación que se viene gestando hace ya muchos años. Aquí en Chile siempre ha estado la intención, se dice, bueno, somos un país minero, pero no hay una representación minera en la bolsa. Aquí a través de la Bolsa de Comercio de Santiago con esta alianza, de hecho, hay proyectos que podrían llegar a alcanzar financiamiento por 100 millones de dólares, tengo entendido, ¿no? Bueno, existe toda una gama de proyectos que pueden abrirse entonces con distintas necesidades de capital, incluyendo capitales tan importantes como los que tú acabas de mencionar. Pero abre muchas posibilidades, distintos proyectos de distintas envergaduras y da mucho entonces optimismo a que podamos seguir desarrollando los proyectos de exploración a futuro a través de este sistema, como ha pasado en países como Canadá o Australia, que tienen este financiamiento a través de las bolsas de comercio locales. Sí. ¿Está el interés para poder entrar, digamos, de lleno a esta nueva modalidad que se estaría instalando en Chile, Juan Carlos?
Sin duda, de hecho nosotros desde la primera FEXMIN hemos conversado con la Bolsa de Comercio para ver precisamente que se abra este sistema de financiamiento y de hecho acá en Chile desde años atrás se viene haciendo un proceso que permita este financiamiento a través de la Bolsa, que fue la formación de la Comisión Minera para la inscripción de las personas competentes que respaldan estos proyectos para que sean financiados por las bolsas de comercio. Entonces, tenemos todo ya el sistema armado para que se pueda financiar y ahora entonces finalmente se logra. Entonces, eso es muy auspicioso. Una muy buena noticia. Juan Carlos, se nos acaba el tiempo, pero agradecerte que nos hayas acompañado, conversar y felicitaciones también por esta FEXMIN 2023. Un abrazo. Gracias, Reporte Minero, por el auspicio. Que estén muy bien. Y como es tradición, en la región minera de Antofagasta se celebró la Cena de Negocios Mineros 2023, desarrollada por la Asociación de Industriales de Antofagasta. La reunión fue un punto de encuentro para la gestación de ideas y visiones compartidas respecto del futuro del sector, reuniendo a representantes de la industria minera, proveedores, autoridades y múltiples actores del ecosistema. Durante las conversaciones se exploraron temas cruciales que van desde la innovación tecnológica y la eficiencia operativa hasta el pilar fundamental de la sostenibilidad ambiental. Tenemos más de 600 personas reunidas hoy en mesas mixtas donde alternan empresas mineras, proveedoras, pequeños mineros, grandes mineros, en una reunión amena que les va a permitir poder estructurar y hacer negocios mineros. Con el fin de entregar una visión más completa sobre las principales políticas públicas ligadas al sector minero y energético, es que el equipo de Reporte Minero y Energético realizó una charla para estudiantes de Ingeniería en Minas de la Universidad de Chile. Este encuentro que vemos se enmarca en una serie de actividades organizadas por el Centro de Alumnos de esta Casa de Estudios y entregó el contexto y la historia detrás de la Estrategia Nacional del Litio, además del potencial del país en la extracción de este mineral estratégico para la transición energética. Conocer del contexto minero, hablar de organizaciones, personajes relevantes en la industria, nos saca un poco como de esta burbuja académica y de repente más técnica y nos pone un poco en contexto, porque sabemos el impacto que tiene la minería para el país. Y nosotros como estudiantes que vamos a estar en el futuro en esta industria tenemos que tener todo ese contexto para ser profesionales más integrales. En FEXMIN 2023, la empresa de asesoría, geología y exploración minera GEXMIN estuvo presente dando a conocer más detalles sobre su trabajo en la búsqueda de depósitos de cobre molibdeno. Encontrar las minas de cobre molibdeno del mañana y hacer match con potenciales inversionistas para construir una operación minera que además permita aumentar la producción nacional de estos metales es el foco de la compañía. ¿Pero cuáles son los desafíos para llevar a cabo la exploración de estos depósitos? Hablamos justamente con el fundador de GEXMIN, Aquiles Alegría. Hemos hecho varios descubrimientos. Hemos logrado acuerdos comerciales ya con 2 compañías canadienses. Hemos vivido de los viejos depósitos durante mucho tiempo. Los más jóvenes fueron descubiertos hace más de 20 años atrás. Entonces, los nuevos descubrimientos son importantísimos. Pero los desafíos que hemos visto en toda la trayectoria es la búsqueda de financiamiento. Y también en FEXMIN 2023 participó de forma activa la plataforma de inversión minera en Chile Explora Minerals, empresa que opera como una conexión entre proyectos mineros con un potencial de alta escalabilidad y inversionistas en busca de oportunidades en el sector. Para convertirse en un puente entre emprendedores y empresas, Explora Minerals ofrece servicios de asesoría y levantamiento de capital que posibilitan el desarrollo de proyectos mineros, como es el caso de Iron Black Project y Copper Phoenix en Taltal, en la región de Antofagasta. Tenemos 3 proyectos. Bueno, Iron Black fue el primer proyecto con el que empezamos, que es de hierro. Y bueno, es como el meme. Fuimos buscando fierro y terminamos encontrando cobre, ¿ya? Y a ese proyecto de cobre nosotros le llamamos Copper Phoenix. Y también tenemos otro proyecto que está a 2 kilómetros de Marimaca, que se encuentra en la comuna de Mejillones. Ese proyecto es más pequeño, pero es altamente potencial. Tiene muchos beneficios porque está muy cerca del futuro poder de compra que va a ser Marimaca, y también están los vecinos que es Sierra Atacama, el poder de compra de Mantos Blancos, de NAMI, y también Rairo, al sur. Egeo, empresa de venta de equipos de insumos geológicos, ha alcanzado un hito en su evolución.
A partir de este momento, las marcas CIG de Chile, IG de Argentina y Refugios y Exploración de Perú se unieron en una única entidad consolidada bajo el nombre de IGEO. Este paso va de la mano con un rebranding completo de la empresa, incluyendo un cambio de imagen de marca y logotipo. Las décadas de trayectoria en el sector han permitido que IGEO desarrolle un enfoque personalizado a las necesidades de sus clientes y una amplia gama de productos para todas las etapas de investigación geológica, exploración y sondajes. Llegamos al final del programa, recordándoles, por supuesto, que nos pueden escuchar todos los martes a las 21 horas en el programa radial de Reporte Minero y Energético en Radio Duna y seguir todos nuestros contenidos, también lo que fue FEXMIN 2023 y otros temas en reporteminero.cl. Que les vaya muy bien. Nos vemos. Chao. Reporte Minero y Energético.